Buenos días compañeros y profesor, vamos a hablarles sobre la civilización de los aztecas. Mi grupo está conformado por Luisa Valeria Castellanos, Valentina Prieto y quien les habla, Camilo Peña. La civilización azteca, también conocida como Mexica, fue un próspero pueblo mesoamericano fundador de la ciudad-estado de México y que en el periodo posclásico tardío se convirtió en la cultura dominante de la región hasta la llegada de los conquistadores europeos. Las tradiciones afirman que venían del norte y que su país era un lugar de tierra colorada. Se cree que la cuna de los pueblos nahua pudieran ser el valle inferior del río Colorado. Se desplazaban de lugar en lugar por indicaciones de su dios, pues habrían de encontrar un lugar con mejores tierras. Los mexicas solo permanecían unos años en cada lugar por donde pasaban, pues todas las tierras estaban ocupadas y nadie los quería como vecinos por practicar formas crueles de sacrificios. Fueron la última tribu del norte aradio en llegar a Mesoamérica. Era un pueblo pobre y atrasado, por lo que fueron mal recibidos por los habitantes de los señoríos de origen tolteca ya establecidos en el Valle de México. Debido a su tardía aparición en el lugar, los mexicas se vieron obligados a ocupar la zona pandosa situada al oeste del lago Texcoco, rodeados por enemigos poderosos que le exigían arduos tributos. La civilización azteca fue una civilización que existió entre el año 1325 al año 1521. Los aztecas eran un pueblo indígena de América del Norte y fue un pueblo que emigró hacia el Valle de México. Lo que ellos hicieron fue seguir como las instrucciones de unos dioses para poderse establecer en un buen lugar. En el lugar que ellos decidieron asentar, inicialmente fue en una isla mayor del lago de Texcoco. Lo que ellos hicieron pues como para poder crear un imperio fue relacionarse con los pueblos que ya vivían en este lugar que decidieron llegar, y fue donde fundaron la ciudad Tenochtitlán, que fue como la capital de ellos, de los aztecas. También es importante recalcar que ellos tenían sus propias creencias y divinidades, y es por eso que su dominio de la región fue totalmente a nivel como político, económico y obviamente sus creencias. Bueno, vamos a hablar sobre la organización social de los aztecas. Como podemos observar en la pirámide, en primer lugar se encuentra el emperador. Él es la figura más importante del imperio. Él es considerado de carácter divino y poseía poder sin límite sobre la ciudad y fuerzas militares. En segundo nivel se encuentra la nobleza. Esta es transmitida por la herencia. Poseían tierras y muchas veces bajo el concepto de feudo. Esta clase ocupaba altos cargos en el ejército y como sacerdotes. También estaban en las clases de los comerciantes o llamados postecas y artesanos. Eran conocidos como amantecas o artistas de la pluma, orfebres y talladores de piedra. En tercer lugar está la clase de los hombres libres. Es la más numerosa. Ellos son considerados como Mashe-Shualis, conformados los Calpullis. Los mismos provenían de familias descendientes de hombres comunes. Asimismo, contaba con un gobierno interno y tierras en común, que no podrían ser vendidas, aunque sí podían heredar a sus hijos. Y por último nivel están los esclavos, generalmente obtenidos en guerra. Constituían el último escalón social azteca. Estos eran utilizados en tareas de transporte y trabajo doméstico. Solo algunos de ellos se encontraban en situación temporal de esclavos y podían quedar en libertad si pagaban su deuda o sentencia. Otra parte de los esclavos serían usados en sacrificios al dios de la guerra, mejor conocido como Huitzilopochtli. Vamos a hablar sobre la religión de los aztecas. Los aztecas es uno de los pueblos más religiosos de Mesoamérica. Su religión es esencialmente astral, es decir, es basada en los astros. Los aztecas adoraban a sus dioses, practicaban ritos y rendían culto en templos sacerdotales. Uno de sus dioses más importantes fue Huitzilopochtli, dios azteca de la guerra. Él representaba el sol. Y el otro
dios más importante fue Quetzalcóatl. Es, como podemos observar en la imagen, es de la serpiente emplumada. También era un ser divino ampliamente adorado por otros pueblos mexicanos como mayas, toltecas, chichimecas, etcétera, etcétera. En la cultura, los mitos y ritos eran muy ricos y variados, y estaban relacionados con la naturaleza. Los cultos más importantes siempre se relacionaban con el sol. Eran muy comunes los rituales de sacrificios humanos. La guerra, por tanto, fue una gran proveedora de prisioneros para los sacrificios. Generalmente todas las energías de la comunidad estaban canalizadas hacia las actividades ritualistas, realizadas en una serie de escenarios y procedimientos minuciosos. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la economía de la cultura azteca. La economía de los aztecas dependía del trueque o intercambio para poder comerciar. Los comerciantes o postecas hacían intercambios por todos los confines del imperio, consiguiendo todo tipo de artículos raros o lujosos de otras ciudades o naciones cercanas. Algunos escritos se refieren a la capital Tenochtitlán como uno de los centros comerciales más importantes de la región. Además, se creía que en todo el mundo ninguno se le comparaba aquí. Podías conseguir desde increíbles frutas exóticas hasta prisioneros y esclavos de guerra. Las fuerzas de la economía azteca recaen en su mayoría sobre la agricultura, pues de las mismas plantas podían fabricarse magníficos tejidos de algodón y grandes cantidades de fibra de maguey. Otras actividades paralelas como la minería ayudarían a los aztecas a conseguir diversos materiales que podían ser intercambiados, pues con los mismos se realizaban hermosas ornamentas y armas de combate. Moctezuma fue un ciudadano azteca que entre los años 1440 y 1469 se desempeñó como quinto Huey Tlatoani, tal como se denominaba en su lengua originaria, a los gobernantes que se ejercían su autoridad sobre el Valle de México. Al momento de acceder al trono, Moctezuma ya contaba con más de 40 años y para ese entonces había desarrollado una notable carrera militar. Había llegado a ocupar un importante puesto desde el que se desempeñó un papel determinante en las victorias militares que desembocaron en el surgimiento del Imperio Mexica. Esto fue sin duda un factor decisivo en su elección, pues se requería de alguien capaz de mantener el control sobre los pueblos conquistados y sobre todo extender los dominios. Durante el reinado de Moctezuma ocurrieron una serie de calamidades que pusieron a prueba la capacidad del gobierno mexica para asegurar la supervivencia de la población de su capital. Una de las principales características del gobierno de Moctezuma fue la impronta expansionista que le imprimió. Durante el mismo logró hasta ese momento inédito como era el dominio absoluto del Valle de México, además de la incorporación de regiones como Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Puebla, entre otras. El comienzo de la caída de los aztecas inicia cuando Hernán Cortés se da cuenta de la inmensidad y de la riqueza que tenía el imperio azteca y decide irse para allí. Moctezuma, segundo rey azteca, lo recibe muy bien allí, creyendo pues que era el dios Quetzalcóatl, que era el dios del viento y de la sabiduría, y había sido expulsado, pero había prometido que regresaría por el mar, que fue el lugar por donde llegó el español, y pues de esta manera es que lo confunden creyendo que era el dios, ¿eh? De esta manera, pues al español Hernán Cortés se le hizo mucho más fácil la conquista, además de que Cortés también tuvo como la ayuda de muchos pueblos guerreros y que eran enemigos de los aztecas, por el hecho de que los odiaban por sacrificar muchos humanos. Después de diversas incursiones colonizadoras, se puede decir que en el año 1521 pues ya el imperio azteca es conquistado. Se pueden decir que son diferentes razones las que llevaron la derrota de los aztecas, y pues la primera es como la militar. Pues la guerra para los aztecas tenía como simplemente el objetivo como la dominación política y la militar. En cambio que para los españoles la guerra era
de conquista y demás. Es por eso que ya las estrategias militares y principalmente el armamento bélico de los colonizadores pues era como mucho más avanzado tecnológicamente que la de los aztecas. Y otro motivo como importante dentro de esto es que los aztecas tenían como varias enfermedades y epidemias que habían sido traídas por los europeos. Y entre esas como que la más fuerte decía ser la viruela. Otro aspecto fundamental en la decadencia de los aztecas fue la triple alianza que se creó entre Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco en contra de Azcapotzalco, ya que el imperio de los aztecas estaba bajo el dominio de él. Esta triple alianza también se creó como para apoyar a sus integrantes y pues como poder recuperar los pueblos que habían salido de su dominio. De esta manera es que ya la civilización azteca llega a su fin, cuando se da la destrucción de su capital, sus tierras y pues sus riquezas por parte de los españoles. Uno de los legados que nos dejó los aztecas fue el uso de calendarios y el conocimiento de sistemas de numeración y de escritura pictográfica. El legado que nos dejó los aztecas fueron las esculturas, que son las piezas escultóricas mexicanas. Se caracterizan por conservar el mismo sentido de las proporciones, evidenciando la arquitectura. La cultura mexicana fue una combinación entre el realismo y simbolismo, de carácter monumental, pletórica, en figuras híbridas donde los humanos y los animales se conjugaban con singular creatividad. Otros legados que han dejado la escultura azteca fueron las máscaras y la medicina. La máscara es una de las expresiones del arte mexicano, y la medicina se destacaron en el manejo curativo de hierbas. Si bien era la magia y la medicina estaban muy relacionados bajo los ritos que habían conocimientos en los aztecas. Muchas gracias.